mueve un poquito más la cámara. Buenos días. Espero que me estén escuchando. Si pueden confirmar si reciben el audio. A veces falla el micrófono. No sé si me estén escuchando. Ahí se te escucha muy bien, David. Ok, un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para todos. Feliz sábado, como mencionó nuestro director de música. Día de reposo, día de santa convocación. Y bueno, coincidencia no sé, pero siempre me toca casi siempre dar un estudio, un sermoncillo en los últimos años me ha tocado acerca de esta festividad que se acerca esta semana, que es el miércoles, el que celebra la gran mayoría, que es la Navidad, o la celebración o el cumpleaños de Jesús, cumpleaños de su nacimiento, la Navidad. Hace algunos años di un tema parecido, hoy voy a hablar algo similar, pero enfocado a un poco más profundo. Eso espero que Dios nos instruya y nos dé entendimiento y sabiduría para poder expresar. Como ustedes saben, estamos hoy 20 de diciembre, ya estamos, según estos calendarios, el calendario que tenemos actual. Mañana inicia el cambio de otoño a invierno, el solsticio que se le llama, y que es la noche más larga del año, una noche casi de 14 horas, cerca de 14 horas de oscuridad. Y por eso hay mucha festividad, porque hacen honor a este ser que es el sol, el dios de las tinieblas. Por algo coincide con la noche más larga. Pero para iniciar, quiero que vayamos a Isaías, por favor, para recordar. Y bueno, ya todos sabemos que estas fiestas tienen origen pagano. No creo que se nos olvide, pero siempre es bueno repasarlas, ya que estamos a la víspera de estas fiestas. En Isaías, una cita que el señor Ampro mencionaba también, creo que en el folleto de la pura verdad acerca de la Navidad, creo que ahí viene, él cita esta cita de Isaías. Isaías 58, por favor. El libro de Isaías 58, versículo 1. Esta cita, yo lo mencioné y lo vuelvo a repetir, es una cita que tiene que ver ciertamente también con una fiesta, pero dice aquí en el versículo 1, la fiesta del ayuno. Dice, clama en voz de cuello, o sea, clama, o sea, tienes que levantar la voz, tienes que gritar, tienes que expresarte de una manera fuerte, no te detengas, dice aquí Isaías. Alza tu voz. Bueno, no es Isaías, es Dios hablándole. Dice, alza tu voz como trompeta, o como corneta, como sofar, y anuncia a mi pueblo su rebelión. Como hemos entendido, habíamos entendido, cuando habla su pueblo siempre se refería o se refiere al pueblo de Israel, pero no, aquí hace una diferencia, o al Israel físico, los descendientes de Jacob, dice, y también a la casa de Jacob su pecado. Entonces hay un pueblo de Dios y están los descendientes de Jacob, que en la actualidad, si esto es profecía, pues se refiere al verdadero pueblo de Dios, que son los engendrados, y a los descendientes de aquellos de Jacob, de Isaac, de José, Efraín y Manasés. Y se anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como personas que hubiesen hecho justicia y que no hubieran dejado la ley de su Dios, del Dios verdadero. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Versículo 3. Y pregunta, porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Entonces aquí, eso se refiere a su pueblo, los que hacemos este ayuno. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué Dios nos está señalando por medio de Isaías que nos quejamos, que Dios no nos responde?
He aquí, en el día de vuestro ayuno, buscáis vuestro propio gusto. Sí, no buscamos realmente el propósito. Y ahí es donde viene el engaño. Dice, y oprimís a todos vuestros trabajadores. Hoy, con tanta tecnología, con tanta ciencia avanzada y todo lo que hemos visto, hay más engaño. Debería ser al revés, deberíamos de salir de la mentira, pero no es así. Yo estaba escuchando anoche un estudio del señor Armstrong del 84, me parece, 1984, acerca de la Navidad, y él hablaba de eso, de la tecnología, que con tanta televisión, pero imagínense, ya pasaron 41 años de aquel estudio bíblico o programa de Mundo de Mañana, y la ciencia ha aumentado. Se pudiera creer que ya no debe haber mentiras, pero no, ahora la gente está más engañada que antes. Y precisamente hasta dentro de la iglesia puede caer este engaño. No estamos exentos a ser engañados por este ser que es el Dios del engaño, este Satanás. Y como lo hemos estudiado, tiene poco tiempo y viene con gran ira, y la ira conlleva engaño y mentira. Y hoy que estamos en estos días, como les decía yo, a las vísperas de la festividad más grande que tienen ellos, o que tiene este ser, que la ha confundido y que la gente cree que está adorando a Dios. La gente cree que realmente está festejando el cumpleaños de Jesucristo. Y eso es lo que me quiero meter en este estudio, porque sabemos que los cumpleaños son de orígenes paganos. Y están confundiendo, y lo confunden hasta con Jesucristo, o sea, porque hacen de esta festividad 25 de diciembre como un gran día de familiar y de buenos deseos, pero todo eso es mentira, eso no es verdad, eso es para confundir. Y hoy utilizan todos los medios de comunicación, las redes sociales, para que la gente se meta en este tema y caigan en el control de la mentira. Veamos a Deuteronomio, capítulo 12. Nosotros, los que aquí dice su pueblo, no tenemos que ser manipulados por estas mentiras, por este ser que es el Dios del engaño. En Deuteronomio capítulo 12, versículo 29, leemos, este párrafo tiene como título Advertencia contra la idolatría. Dice, cuando el Eterno tu Dios haya destruido delante de ti a las naciones, hablando de los descendientes de Jacob, porque eso se refería también en Isaías al pueblo y a los descendientes de Jacob. Dice, destruido delante de ti a las naciones a donde tú vas a ir para poseerlas y las heredes y habites en su tierra. Eso ha pasado siempre cuando ellos se fueron a Canaán o cuando han pasado a otras tierras o cuando han ido a Babilonia o cuando fueron a Egipto o a Siria. Dice, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. Después de que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses. Como yo les estudiamos la vez pasada en mis sermoncillos sobre, o hace 2 sermones atrás, el primer amor. En la ley de Dios no debemos, en el primer mandamiento, no tener a dioses delante de mí. Y eso lo está recordando aquí. No preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. Hoy en día, estas naciones de descendientes de Jacob están sirviendo a esos dioses. Con esta festividad de la Navidad, del Halloween, de todo este tipo de fiestas paganas, están sirviendo a otros dioses. Están quebrantando la ley de Dios. Versículo 31. Dice el Eterno, no harás así, Eterno tu Dios. Pero estas también son instrucciones para nosotros. Y muchas de las veces nosotros caemos en las celebraciones paganas dentro de la iglesia. Dice, no harás tú así, Eterno tu Dios, porque toda cosa abominable que Eterno aborrece, hicieron ellos a sus dioses. Sí, ellos queman incienso, hacen celebraciones, se desean buenos deseos en base a ese espíritu que los mueve. Dice, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses, y así celebraban antes, y eso ahorita se lo voy a mencionar, emperadores en sus cumpleaños, antes de que naciera Jesús, sacrificaban niños en el día de su cumpleaños,
¿Por qué? Porque estas fiestas son paganas, no son para Dios. Son en honor a esos dioses paganos. Versículo 32. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando y no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Si ustedes leen en Levítico, nada más hay 7 fiestas de Dios. No existe Navidad en esas 7 fiestas de Dios. No existen los cumpleaños en esas fiestas de Dios. Nada más sí existe la Pascua, que eso sí debemos celebrar, la muerte de Jesús. El señor Armstrong en ese programa de Mundo de Mañana, que lo pueden ver en YouTube en la página de Familias de Elite, menciona, creo que es en ese programa porque escuché varios, pero él lo mencionó, o en su folleto de la pura verdad acerca de la Navidad, cita la Enciclopedia Católica de edición 1911, y dice que la Navidad no estaba incluida al inicio del catolicismo. Pero ¿de dónde vino esta fiesta pagana? ¿Cómo fue introducida a Roma y cómo fue que los católicos la tomaron como una norma y la llevaron al mundo? Que hoy es algo que todos celebran, católicos y protestantes. Hoy en día podemos ver que todas las iglesias celebran Navidad. Dice aquí el señor Andrew que esto viene desde Nimrod, desde Babilonia, esta mentira acerca del nacimiento de Jesús. Y esto, bueno, en la historia reciente, de hace 2000 años, antes los romanos, porque esto viene, para no irnos tanto al pasado, viene de la Saturnalia, como le he mencionado creo que en otros estudios, que fue en el 217 a.C. Se celebraba en Roma la Saturnalia, 217 a.C., y se celebraba del 17 al 25 de diciembre de este calendario que hoy tenemos, el gregoriano, que no existía en ese entonces. En el año 45, el emperador Julio César, antes de Cristo, en el año 45 antes de Cristo, Julio César introduce el calendario juliano, que llegó hasta 1582, hasta el siglo XVI. Él hizo los cambios porque quería celebrar cumpleaños, y el calendario, por ejemplo, el que había antes, el hebreo, el judío, o los griegos, los días no coincidían cada año, entonces no se podían celebrar los cumpleaños, pero él le hace el cambio para poder celebrar su cumpleaños, este emperador Julio César. Él inició con este tema de los cumpleaños, el intercambio de regalos y todo esto, los buenos deseos, las felicitaciones, porque él era un emperador y quería ser halagado. Ese calendario llegó hasta 1582, como le digo, y fue cambiado al gregoriano, que es el actual calendario que tenemos hoy en día, que fue introducido por el Papa Gregorio XIII. Ese fue el que introduce. ¿Por qué? Porque también tenía errores este calendario juliano. La Navidad, o esta festividad que hoy se llama Navidad, se celebró cerca del 21 de diciembre, que es el solsticio, que es lo que va a iniciar mañana, lo que hacen, o lo que les llaman el inicio del invierno. Este evento también tuvo cambios, esta celebración, para poderlo pasar y meter la mentira, fue introducido, si lo quieren hablar, lo pueden buscar en internet, por Marco Aurelio Antonino Augusto. En el año 218 al 222, él fue emperador de Roma, 4 años nada más. Y él tenía un apodo, le hacían llamar Helio Gábalo, ese que significa adoración del sol. Por eso, todo lo que hoy creemos del sistema solar, que todo es un formato heliocentrista, que está concentrado en el sol. Pero ese es otro tema. Pero este emperador, Marco Aurelio Antonio, porque hay varios Marco Aurelios, lo pueden investigar, pero este Marco Aurelio tuvo nada más un periodo de 4 años de reinado, y él venía de Siria, lo menciono en algún estudio también de hace algunos años, viene de Siria y trae esa creencia hacia Roma, porque en Roma adoraban a Saturno y a Júpiter, viniendo de los, también heredados de los griegos, pero él cambia esta idolatría y mete esta adoración al sol,
y metes esta adoración que se llama Sol Invictus, que en latín significa nativitas, así se escribe, nativitas solis invicti, que significa nacimiento del sol invicto o del sol invencible, un sol que no puede ser derrotado. Y ese es el Dios que hoy actualmente adoran todos. Por eso se llama Sol Invictus. En el año 274 después de Cristo, Aureliano, otro emperador, cambió o hizo oficial el culto hacia este dios Sol y se convirtió ya en algo oficial el 25 de diciembre. Y Constantino, el emperador famoso Constantino, en el año 336, 70 años después, y el Papa Julio I, cambiaron la adoración al sol como el nacimiento de Jesús, o celebrar el nacimiento en lugar del sol, celebrar el cumpleaños del nacimiento de Jesús. Eso fue en el año 336. Ya con el calendario, todavía con el calendario antiguo de Juliano, pero ya en el 1586 hicieron sus arreglos para que no hubiera tanto desfase en los días. Y así empezó el engaño. Hoy en día nadie se pone a estudiar si realmente lo que celebran es verídico o tiene un origen pagano. Pero Satanás se disfraza como ángel de luz. Satanás se disfraza y hace creer que estamos adorando a Jesucristo por medio de esta festividad, la festividad del 25 de diciembre. Utiliza la mentira. Vayamos a ver qué dice Pablo al respecto acerca de la mentira y del engaño de este ser. Segunda de Corintios 4. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no caer en estas trampas porque es muy bien disfrazado, va cambiando de acuerdo a su conveniencia. Utiliza diferentes reyes, emperadores o ministros, pastores falsos en diferentes iglesias cristianas para meter engaños. Segunda de Corintios 4, capítulo 1. No se nos debe de olvidar la historia. Dice, segunda de Corintios 4, 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, hablando del ministerio de los verdaderos ministros, no desmayamos. Versículo 2, antes bien renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia, o sea, no tratando de engañar o de sorprender, ni adulterando la palabra de Dios. Fíjese lo importante de un buen ministro, no debe de cambiar las cosas. Pero hoy hay muchos cambios dentro de la verdad de Dios y no deben de hacerlo, sino por la manifestación de la verdad. Debemos de estar en busca de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Versículo 3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, dice el versículo 4, hablando del ministerio, fíjense cómo introduce el capítulo 4 aquí Pablo a los Corintios. Dice versículo 4, en los cuales el Dios de esta edad, aquí la versión 60 dice siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos, ¿sí? los que no tienen fe, los que no creen, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Exactamente, Jesús es la imagen de Dios, es el único que ha nacido ya como Dios. Entonces, este ser tan inteligente, tan audaz, ha engañado al mundo, pero también se ha metido a veces dentro de la iglesia. Eso fue lo que hizo que la iglesia, después de la muerte del señor Armstrong, se desviara de la verdad. Y desde aquel entonces, la iglesia no ha podido volver a ser un solo grupo. Está quebrada en varios fragmentos. Por lo que hizo este ser, por haber permitido que entrara la mentira dentro de la iglesia. Y eso es lo que tenemos que evitar nosotros. Por eso tenemos que ir en busca de la verdad. Vayamos a Tito, por favor. Tito está después de Timoteo. Tito capítulo 1, versículo 7. Dice,
hablando del obispado y de los ancianos, de los ministros dentro de la iglesia. Versículo 6 dice, el que fuera irreprensible, marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario, versículo 7, que el obispo sea irreprensible, ¿sí? Que no tenga muchas faltas, o no tenga faltas más bien, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, algo que es bien difícil, porque Pablo habla mucho sobre la codicia, es lo que mueve hoy este sistema, la codicia. No codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, que sea sobrio, que sea justo, que sea santo, dueño de sí mismo, que tenga control de él mismo, de su carácter. Versículo 9. Retenedor de la palabra fiel, o sea, que no permita que entre la mentira, tal como ha sido enseñada, no cambiada. Hoy hay muchas cosas que en algunos grupos han entrado, ciertas costumbres paganas cambiadas, disfrazadas, y podemos caer en esa tentación de aceptar ese engaño, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que los contradicen. Claro, tenemos que contradecir las mentiras, tenemos que señalar las mentiras, más los que están dentro de la iglesia. En el mundo está engañado, como lo leímos. Dice que el Dios de este mundo ha engañado a los que son incrédulos, pero dentro de la iglesia también nosotros no estamos exentos a caer en estos engaños. Versículo 10, porque hay aún muchos contumaces, hablando dentro de la iglesia, habladores de vanidades. Estas fiestas que vemos, Navidad, fin de año, es pura vanidad. Todo esto es vanidad. Decía el señor Andrew que lo utilizan los comercios para poder vender, porque utilizan la vanidad de las personas para poder venderles. Dice, habladores de vanidad y engañadores, mayormente los de la circuncisión, dice Pablo, a los cuales, versículo 11, es preciso tapar la boca. Por eso les leí lo que dicen, que leímos en Isaías, al principio. Sí, en Isaías 58, levanta tu voz en cuello. Tenemos que taparle la boca a los que dicen mentiras. No les va a caer muy bien luego estas palabras, porque también es para nosotros mismos esto que estamos hablando. A los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan cosas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no nos conviene, o sea, por salario. Versículo 12. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Bueno, pueden seguir dice, versículo 14, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas que son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. No debemos de caer en estas categorías nosotros. Pablo, también en primera de Corintios, sigue hablando sobre este tema. Primera de Corintios, capítulo 3. Vayamos por favor a primera de Corintios, capítulo 3. Versículo 16. Dice aquí Pablo hablando sobre el templo de Dios. ¿No sabéis que nosotros sois el templo de Dios? O sea, hablando de la iglesia de Dios, para que no quede aquí duda. Y que el Espíritu de Dios muera en vosotros. Lo hace como una pregunta retórica, algo que ya debemos de saber contestar. Versículo 17. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Cómo pueden destruir al templo de Dios? Pues con las mentiras. Las mentiras van a destruir al templo de Dios. Lo hicieron en el pasado, lo hicieron después de la muerte del señor Andrew. Las mentiras destruyeron a la iglesia en aquel entonces.
porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Versículo 18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en esta edad, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Esa es la recomendación de parte de Pablo. Tenemos que ser humildes, tenemos que ir en busca, tenemos que hacernos, ¿cómo dijo? Hágase ignorante. Sí, porque tenemos que buscar la verdad. Si nos creemos que ya tenemos la verdad, ya no la vamos a buscar, ya no necesitamos saber. Pero no, tenemos que tener esta humildad de buscar la verdad y hacernos ignorantes. Dice, porque la sabiduría de este mundo, versículo 19, es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos, sí, porque los sabios utilizan su astucia para engañar. Segunda de Timoteo capítulo 3, un capítulo que lo leemos muy frecuentemente porque habla de los tiempos finales. Dice en el versículo 1, le dice Pablo a Timoteo, a su aprendiz, también debes saber esto, Timoteo, hablando del tiempo del fin, que en los últimos días vendrán tiempos muy peligrosos, lo estamos viendo hoy, porque habrá hombres amadores de sí mismos, hombres ávaros, hombres llenos de vanidad, hombres soberbios, hombres blasfemos. Hoy hay mucha gente que habla en contra de Dios. Es más, la música de hoy son música blasfema. Porque, ¿qué dice el segundo mandamiento? El tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y hoy lo hacen muy común en los medios de comunicación. Desobedientes a los padres, algo que está por este sistema está muy motivado a que los hijos desobedezcan a los padres, que los padres ya no son autoridad. Ingratos, personas que no saben agradecer. Nosotros tenemos que hacer lo contrario a esto, tenemos que ser agradecidos. Estas personas ingratas no reconocen que todo lo que viene proviene de Dios. Lo bueno y lo malo proviene de Dios. Pero hay gente que cuando le va mal, reniega de Dios y se vuelve en esta categoría de ingrato. Impíos. Impíos es alguien que no nada más no obedece la ley de Dios, sino que hace cosas malas. Porque una cosa es no obedecer la ley de Dios como el mundo entero lo hace, pero ya gente tan mala se convierte en la categoría de impío. Y en el tiempo final habrá personas impías. Dice que sin afecto natural, o sea, sin afecto hacia los demás. Implacables, no tienen ninguna consideración. Eso lo vemos más que nada en los gobiernos, lo que está pasando en Estados Unidos, cómo están tratando a estas personas. Calumniadores, gente que dice mentiras de las personas, les inventa historias, intemperantes, crueles, además aborrecedores de lo bueno. Y algo aquí en el versículo 4 que siempre me cae en la mente esto de gente traidora. Eso es lo que pasó en el tiempo del señor Armstrong. Lo traicionaron después de su muerte. Dijo Pablo en otras escrituras, están como lobos rapaces esperando que él se fuera para apoderarse. Bueno, dentro de la iglesia hay gente traidora, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces está hablando de ciertas personas que reconocen a Dios, pero aman más los deleites, aman más la vanidad. Por eso cambian la verdad de Dios para poder tener deleites. Versículo 5. Tendrán apariencia de piedad, ¿sí? Van a parecer que son cristianos. La mayoría de los cristianos son así, aparenta ser piedad. Pero negarán la eficacia de ella. Y dice aquí Pablo les recomienda, a esto se evita. Brinquemos al versículo 10. Pero tú has seguido mi doctrina, le dice a Timoteo. Has seguido mi conducta, dice. Y has seguido también mi propósito.
mi fe, o sea, su confianza en Dios, porque eso es lo que significa fe. Pablo era una persona que confiaba mucho en Dios y lo demostró en todos sus libros como Dios estaba con él. Mi longanimidad, mi amor y mi paciencia. Paciencia es una característica muy buena que debemos de tener nosotros para poder perseverar. Si no tenemos paciencia, no vamos a poder llegar al final. Dice también mis persecuciones, ¿sí? Vamos a ser perseguidos. Vamos a padecer, dice, mis padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, dice aquí Pablo, en Iconio, en Listra. Persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Eterno, el Señor. Así nosotros también. ¿Cuántas veces no nos ha librado Dios de tantas cosas y aún así dudamos de Dios? Y aún así no queremos obedecerle. Versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, dice Pablo. Versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores, porque ese es el principal propósito de Satanás, engañar, y por eso tienen este tipo de festividades. Dice, y los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Sí? Comparten su engaño. Versículo 14. Le dice, mira Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido. Y esa es una recomendación para nosotros. Tenemos que persistir en la sana doctrina. Dice Pablo también en otra escritura, examinarlo todo y retener lo bueno. Así debe de ser. Sabiendo de quién lo has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Está hablando alguien dentro de la fe, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Y termina aquí el capítulo 3, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, pero también para corregir, claro que sí, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, los llamados, los engendrados, no todo ser humano, solamente aquel que Dios llama y atiende su llamado, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hoy en día tenemos dos conocimientos, el conocimiento para vida y el conocimiento para muerte. Y eso ustedes lo pueden, ya no me da tiempo de leerlo por el tiempo, pero en Génesis 2 le hemos hablado mucho de los dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y el mal, que es conocimiento para muerte, pero hay el otro árbol para la vida eterna. ¿Cuál quiere escoger usted? ¿El para muerte o el conocimiento para vida? Estas festividades paganas están basadas en conocimiento para muerte, que Satanás lo quiere involucrar con la verdad, pero debemos estar muy atentos a eso. Jesús, en este caso cuando era Yahvé o en el caso de Elohim, puso estos dos árboles dentro del huerto de Edén para que el ser humano tuviera libre albedrío y pudiéramos escoger entre lo bueno y lo malo. Como sabemos y como lo sabemos de memoria, Adán escogió el lado malo, escogió el camino de la muerte. Pero 2000 años después, Jesús siendo ya ser humano, cuando nace, que es lo que muchos quieren festejar hoy en día, creen que es más importante su nacimiento y no. Su muerte, que está dentro de las 7 fiestas de Dios, la Pascua, que es la primera, es la que nos muestra la reconciliación que hizo Dios por medio de Jesucristo cuando Él muere. Su muerte es la que nos reconcilia con Dios. No debemos olvidar eso. Si quisiera Dios que celebráramos su cumpleaños o que fuera algo importante, estuviera dentro de las 7 fiestas de Dios. Así de simple. La Navidad que hoy se celebra, oculta la verdad del plan de Dios y del propósito de Dios. Y eso lo utiliza Satanás. Para terminar, vayamos a Jeremías. Lo voy a leer en la Reina Valera actualizada 2015. Jeremías capítulo 10. Vamos a leer versículo 1. Dice, oigan la palabra que ha hablado el Eterno acerca de ustedes, oh casa de Israel. Fíjense, aquí
Jeremías dice Israel. En la otra decía casa de Jacob. Acerca de ustedes, o casa de Israel, así ha dicho el Eterno. No aprendan el camino de las naciones. Hoy en día está muy introducido las costumbres y el paganismo. Ni tengan temor de las señales del cielo, aunque las naciones les teman. Versículo 3, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Sí, todas las costumbres, todas las festividades tienen origen pagano. Las únicas festividades están puestas aquí, mire, en la Biblia. 7 fiestas al año. No hay otras festividades. No hay día del compadre, día de la comadre o día de X, no existe. Eso no viene en la Biblia. Dice, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Y dice aquí Jeremías, corta un árbol del bosque y las manos del escultor la labran con la azuela. Lo adornan con plata, lo que vemos ahorita en las casas, en las ventanas, esos árboles de Navidad. Lo adornan con clavos, martillo para que no se tambalee. Lo ponen bien macizo para que no se mueva. Son como espantapájaros en un huerto de pepinos. No hablan. Son llevados porque no pueden dar un paso a esos árboles. No tengan temor de ellos porque no pueden hacer daño ni tampoco tienen poder para hacer bien. No valen nada. Brincamos al versículo 11. Así les dirán, los dioses que nos hicieron, los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparecerán de la tierra y de debajo de estos cielos. El que hizo la tierra con su poder, estableció el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia, cuando emitió su voz, se produce un tumulto de aguas en los cielos. Él hace subir la neblina desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece por falta de conocimiento. Por eso nosotros no debemos de perder el verdadero conocimiento, porque no vamos a embrutecer, como dice aquí esta actualizada. Todo platero es avergonzado a causa de su ídolo, sí, porque no hace nada el ídolo, lo pone en ridículo, porque sus ídolos de fundición son un engaño y no hay espíritu en ellos. Pero hoy se escucha mucho de este espíritu de la Navidad y estas cosas que el mundo adora. Versículo 15, son vanidad, obra ridícula, en el tiempo de su castigo perecerán, dice aquí el libro de Jeremías, versículo 16. No es como ellos la porción de Jacob, porque él es hacedor de todo e Israel es la tribu de su heredad, el Señor del ejército de su nombre. Entonces, hermanos, no debemos de tener mucho cuidado de estos engaños, de estas mentiras que están hoy circulando y que no estamos exentos porque no lo leímos, pero dice que en el tiempo del fin hasta los escogidos, si es posible, puedan ser engañados. Debemos estar muy atentos y no olvidarnos de realmente cuáles son las festividades de Dios, cuáles son sus fiestas, cuáles son sus mandamientos, y no cambiarlos por mandamientos de hombres ni por costumbres de naciones.